Bienvenidos, les habla Wilmer Sanz. Esta es la última de 4 presentaciones introductorias al tema de visión por computadora, con orientación hacia el uso del procesamiento digital de imágenes en robótica industrial. La primera de las presentaciones fue sobre captación de imágenes digitales, la segunda sobre preprocesamiento o realce, la tercera sobre segmentación, y esta en la que nos encontramos hablará acerca de la descripción de las imágenes. La breve agenda que compone esta presentación comienza con la definición de los algoritmos de clustering o agrupamiento de clasificación no supervisada, y dentro de ellos una muy somera introducción a los de distancia máxima y árbol generador minimal. Seguidos estos puntos de ejemplos ilustrativos donde se aplican los algoritmos para control de calidad y clasificación con robots industriales basados en la descripción de imágenes digitales. Comencemos pues por definir como agrupamiento o clustering a las técnicas de clasificación en la que se reúnen grupos o patrones con distribuciones más o menos homogéneas y diferentes a las de otros grupos. Este esquema nos dice claramente que definidos una serie de patrones o clases, el algoritmo de agrupamiento o clustering tiene por objeto el tomar propiedades conjuntas para separarlos en pequeños grupos. La cantidad de grupos en los cuales se van a agrupar las clases, a unir las clases o patrones, depende de parámetros de programación que decide el usuario de la técnica o del algoritmo. Como aquí reza, los algoritmos de clustering requieren las siguientes fases: fijar parámetros requeridos, tales como el número de grupos, el umbral de medida de similitud entre grupos, la condición de parada, lo que les refería previamente. Seleccionar muestras, este es el caso de los algoritmos de clasificación supervisadas, la definición de grupos iniciales, las medidas de similitud y aplicación de criterios de agrupamiento, reordenamiento de grupos y la iteración hasta el cumplimiento de criterios de parada. Algunos de los algoritmos de uso más frecuentes son el de distancia máxima, K-media e isodata, y pasaremos a describir el de distancia máxima. En este caso se define un parámetro llamado θ entre 0 y 1, un número fraccionario, que permitirá precisar la distancia media entre grupos existentes. Como aquí dice, permite calcular un umbral para la toma de decisiones en la creación de los grupos. Luego se escoge arbitrariamente un patrón de grupo y se asigna como centro del mismo. Se selecciona como segundo centro de grupo al patrón más alejado del primero. De esta manera, sobre la base de las distancias entre los distintos patrones, los dos más alejados se toman como centro de respectivos grupos. Se hacen parejas entre los patrones no asignados y el centro de grupo más cercano, lo que quiere decir que cada centro de grupo se va comparando de acuerdo con su distancia a otros patrones y se los va relacionando sobre la base de la medida, la fracción que se ha tomado como parámetro para definir el umbral que los separa. Es decir, una distancia separa al centro de grupo de otro patrón, y si supera al umbral se considera que no guarda relación con el centro de grupo, y si no lo supera, sí lo guarda. De esta manera se va formando una suerte de nube alrededor de los centros de grupo arbitrarios y se van definiendo los grupos. Esa es la descripción que aquí se está mencionando, pero mejor
repasarla sobre la base de un ejemplo que simplemente tratar de explicarla con palabras. Lo que aquí observamos es una distribución sobre ejes de coordenadas donde se consideran dos patrones, x1 y x2. Piensen, por ejemplo, en una imagen de dos tipos de frutas. Una pequeña y oscura, cual pudieran ser nueces, y una grande y brillante, que pudieran ser melones. Entonces, si la característica 1, x1, en el eje de las abscisas es el tamaño, y la característica 2 en el eje de las ordenadas es el brillo, cada uno de estos puntos que está acá corresponde a una nuez. Tomamos una nuez, medimos su intensidad o brillo y su tamaño y le corresponde un punto, que pudiera ser este, por ejemplo. Tomamos otra nuez y le corresponde otro punto, otra nuez y le corresponde otro punto. Todas las nueces que tomemos tendrán un tamaño pequeño, cercano al cero en el eje de las abscisas, y poco brillo, son oscuras, cercano al cero en el eje de las ordenadas. Si ahora tomamos melones, estos serán grandes y más brillantes, entonces les corresponden los puntos que vemos por acá. ¿Ok? Lo que pretendemos aquí es deducir una ley de clasificación. Entonces, el algoritmo de distancia máxima inicia definiendo como centros de grupos. Primero se dice arbitrariamente, pero en realidad lo que hacemos es tabular las medidas, las distancias entre todas las parejas de puntos que podamos levantar. Y se decide que la mayor distancia se verifica entre el punto 1 y el punto 20. Por lo tanto, ellos dos se erigen como centros de grupos Z1 y Z2. Medida esa distancia o determinada esa distancia, que en este caso es 13.6 unidades, se ha fijado un parámetro θ decimal entre 0 y 1, 0,5, que determina un umbral de medida. Ese umbral se calcula multiplicando el parámetro θ por la distancia máxima verificada entre posibles parejas de puntos, y sería 0,5 por 13,6 igual 6.8. Entonces, en torno a Z1 se calculan o determinan las distancias de todos los puntos, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 respecto a Z1, y se encontrará que la distancia entre Z1 y cada uno de estos puntos es inferior al umbral. Se encontrará de hecho que entre Z2 y todos estos puntos, la máxima distancia se verifica entre el Z2, que es el punto 20, y el punto 9. Esa distancia es 5,3. Cualquier punto que esté respecto a Z2 más alejado que 6.8 unidades, que supera el umbral, no está relacionado con Z2. Todos estos hasta el punto 9, que tienen una distancia inferior a 6.8, ya que la máxima es el punto 9, que está a 5.3, se les relaciona con Z2. Y por supuesto, todos estos que están por acá tienen una distancia respecto a Z1 inferior al umbral. La máxima distancia de un punto cualquiera respecto a un centro de grupo, a uno de los dos, es entre el punto 9 y Z2 como distancia permitida. Otras distancias superiores permiten decir que aquí hay un agrupamiento y aquí hay otro agrupamiento claramente discernibles, por lo que hemos llegado a la definición de dos grupos y ahora podemos hacer un cálculo del centroide o centro de grupo verdadero, que ya no es más el punto 1, sino que habrá que calcularlo y estaría por acá, y lo mismo el Z2. Si hemos de crear una ley de clasificación, yo perfectamente pudiera decir que esta línea permite separar los melones de las nueces. Y si ahora yo tomo una nuez cualquiera y al medir su tamaño y su brillo le corresponde un punto por acá,
yo claramente diré que está por debajo de mi ley de clasificación y por lo tanto más cerca de este grupo y diré es una nuez. No es que lo diga mi cerebro, sino que lo diga el sistema de clasificación de visión por computadora. Si tomo otra fruta y le corresponde un punto por acá, entonces tendré que clasificarla como melón, independientemente de que sea un melón o no lo sea. Pudiera ser una sandía, pudiera ser una toronja, pero definitivamente para mí tendría más afinidad con esto que con esto y no sería una nuez sino un melón. Esto es porque he decidido que la ley de clasificación o el algoritmo eh, segregue a dos grupos y no a tres, porque estoy trabajando sobre la base de dos tipos de frutas diferentes. Bueno, por ejemplo, ¿no? Aquí una segunda aplicación donde se hace una iteración, no solamente se definen dos grupos, sino tres. Tenemos esta serie de puntos correspondientes a objetos, a tres tipos de objetos. Entonces, determinamos la máxima distancia entre posibles parejas de puntos y esa ocurre entre el punto 1 y el punto 6. A ellos los denomino Z1, Z2 y la distancia es 9.5. Fijando el parámetro θ en 0.5, el primer umbral es 475. Entonces, entre puntos relacionables con cada uno de los centros de grupo Z1 o Z2, se determina que el punto 10 respecto a Z2 tiene una distancia de 7.2. Esa distancia es mayor que la que existe entre el punto 10 y el punto 1. Sería menester medirla, pero matemáticamente se supone que hemos llegado a esa conclusión. El punto 9 no está más alejado de Z2 ni de Z1 que este valor 7.2. Ni ningún otro punto se distancia tanto de uno de los dos primeros centros de grupo más allá de 7.2. Por lo tanto, esta es la primera distancia a verificar y comprobamos que es superior al umbral. Como es superior al umbral 475, que es la mitad de 9,5, ya que fijamos el primer parámetro en 0,5, este que supera al umbral se erige como un tercer centro de grupo y lo denominamos Z3. Pero ojo, esto es porque hemos decidido que el algoritmo determine un tercer grupo, porque si no, en este momento tendríamos que establecer una relación entre los puntos y Z1, entre los puntos y Z2 y decir cuáles se relacionan con cuál y ahí hacer una ley de clasificación. Pero hemos decidido hacer una iteración del algoritmo y entonces en este tercer ensayo levantamos un tercer centro de grupo. Y ahora con ese tercer centro de grupo se forman parejas de puntos determinando lejanías, ¿no? Por ejemplo, respecto a Z1 se relacionan el punto 3 y el punto 4, respecto a Z2 se relaciona el punto 2, respecto a Z3 se relaciona el 9, el 5, el 7, el 8 y el 9. Eso de relación lo menciono porque estos puntos 5, 7, 8, 9 no distan de Z3 más allá del umbral 475. Este punto 2 no dista de Z2 más allá del umbral 475. Estos puntos 3 y 4 no distan de Z1 más allá del mencionado umbral. Entonces es posible relacionarlos a cada uno de ellos con los respectivos centros de grupos y estamos definiendo así tres grupos. El algoritmo no para aquí, sino que requiere una verificación adicional en la cual nuevamente con el parámetro θ en 0.5 definimos un nuevo umbral de última verificación que toma la semisuma de las máximas distancias, las distancias entre Z1, Z2, Z2, Z3. ¿Ok? Entonces la semisuma es 4.2 multiplicado por el factor 0.5 da 2.3. Y realmente decimos que este es el nuevo umbral de verificación y los puntos que vamos a relacionar con cada Z, Z sub i, Z1, Z2, Z3 no pueden estar distanciados más allá de ese umbral. Cuando esto se verifica, allí termina
la iteración del algoritmo y se han tomado 3 grupos. Fíjense que elaborar una ley de clasificación sobre la base de estos 3 grupos es mucho más difícil. Yo tendría que trabajar por regiones, ¿no? y tomar curvas matemáticas que se intersecten y definir regiones. Entonces, esto podría corresponder a 3 tipos de objetos, 3 tipos de frutas, siguiendo el ejemplo anterior. Y ahora, yo tomo una fruta cualquiera y quiero que el algoritmo me la clasifique en uno de estos grupos, y si le corresponde un punto por acá, tendré que relacionarla con esto. ¿Ok? Por ejemplo, cocos que pudieran ser grandes y oscuros. Por aquí una fruta que sea brillante y relativamente pequeña, pudiera ser naranjas, limones limas, no sé. Y aquí frutas oscuras y pequeñas, ciruelas. Entonces tomo una fruta cualquiera y le corresponde un punto por acá, y yo tendré que decir, bueno, no es una naranja ni es una ciruela esta cosa, sino que es un coco, o que haya decidido que es este grupo de frutas. No es infalible. Se trata pues de tratar de clasificar nuevos objetos, pero que han sido capturados en una imagen digital sobre la base de un criterio lógico. Porque si hemos elaborado una ley de clasificación para 3 tipos de frutas e incorporamos al estudio una fruta completamente diferente, no se va a inventar nada, sino que se le va a ubicar como una de las frutas ya que hemos tomado como referente. Algo semejante se hace con un algoritmo basado en grafos, cual es el árbol generador minimal. Aquí se establecen relaciones cualitativas y posteriormente cuantitativas, pero el fundamento es un dibujo abierto que une todos los puntos correspondientes a patrones definidos para objetos. Como dice aquí, se asocia a un grafo donde se verifica el peso de las ramas que conforman el árbol o el grafo, ¿no? Sobre la base de mínimas distancias. Se utiliza un tabulador donde, si estos son puntos correspondientes a objetos y se han colocado sobre un arreglo bidimensional, tal como hemos visto, sobre la base de una característica o patrón en el eje de las abscisas y otra en el eje de las ordenadas, entonces comienza a establecerse una relación entre el primer punto y el que tenga más cerca. No se relacionará el punto 1 con el punto 4, sino que se determina que la mínima distancia, el punto que menos dista del 1 es el 2, y se relaciona con este trazo. Para que este trazo sea válido es porque la distancia que separa el punto 1 del 2 es idéntica de la que lo separa del 3. Al 2 lo separa esta línea del 3, creo que esta raya está de más realmente. Después el 3 queda unido al 4 por mínima distancia, el 4 al 5, el 5 al 6, el 4 al 7, y así se va viendo cuál es la menor distancia entre un punto y otro cualquiera que no se haya asociado, y se van levantando estos grafos, ¿no? Es decir, cada punto, por ejemplo, aquí en estas columnas, que definen estas filas, perdón, se le tabula la distancia respecto a todos los demás y se determina que se relaciona con el que está más cercano, y allí se va trazando una línea, ¿ok? Y se van asociando todos los puntos con un peso o distancia que guarda relación. De esta forma se va creando una suerte de ramas. Si estos son los patrones, en una primera aplicación del algoritmo, una primera pasada, ocurre que la mínima distancia se verifica entre el 6 y el 7, y entonces se los une por una línea, por un trazo. Después la mínima distancia se verifica entre el 2 y el 3, se los une, y después, siguiendo hacia abajo, la mínima distancia ocurriría entre el 4 y el 5. Después, entre este grupo del 4 y el 5 y este grupo del 5 y el 6, y entonces se los une, y así se va formando el grafo, donde cada una de estas distancias tiene asociado un peso
que se toma a partir de esta tabulación. Una aplicación del algoritmo, ¿no? Aquí tenemos todos estos puntos y entonces el algoritmo determina que la mínima distancia ocurre entre el punto 8 y el 9. No tiene sentido aquí elaborar una polémica sobre si nos parece que está más cerca el 10 y el 11 y el 12. Esto, entendemos, es el resultado de un cálculo, de una cuantificación de todas las distancias y la determinación de que esta es la más pequeña. Luego, la siguiente distancia mínima ocurre entre el punto 7 y el 9, y luego simultáneamente la misma distancia separa el 10 y el 11 y el 12 y el 13. Aquí podemos jugar e inferir dónde va la siguiente línea. Entonces, yo me aventuraría a decir, por ejemplo, que puede ir entre el punto 2 y el punto 3, o entre el punto 11 y el 12, y quizás entre el 4 y el 5. Pasando a la siguiente lámina, vemos que es entre el punto 2 y el 3. Después, fíjense, entre el 1 y el 2. Y después entre 4, 5 al mismo tiempo que 11 y 12. Y después entre 5 y 6. Y aquí están, van apareciendo. En la siguiente lámina que les voy a mostrar, es más fácil adivinar que seguramente el siguiente trazo va entre 9 y 10. Después, yo diría que entre 4 y 7. Y por último, entre 14 y 11. A lo mejor me equivoco. Entre 9 y 10, entre 4 y 7, entre 14 y 11. No me equivoqué. Hacemos después explícitos los pesos de cada trazo, las distancias, ¿ok?, que han dado lugar a la generación de esos trazos. Porque en su momento cada una de ellas fue la mínima que existía entre una pareja de puntos. Y ahora damos instrucciones de parada al algoritmo. Decimos, hemos de discriminar aquí n grupos. Y hay que hacer cortes en los trazos de mayor peso. ¿Cuántos? Si queremos n grupos, haremos n menos un corte. Si por ejemplo queremos discriminar dos grupos, hay que hacer un corte. Y el corte hay que hacerlo en este trazo de 6,96. Si queremos discriminar tres grupos, hay que hacer dos cortes. El primer corte estaría aquí y el segundo en el próximo trazo de mayor peso, que es 4,72. Y de esta forma tenemos los tres grupos. Estos estarían en un grupo, estos estarían en otro grupo y este solo constituiría un tercer grupo. Es exactamente lo que aquí se dice. Se identifica el camino con mayor peso, se buscan los vértices con ramificaciones, se escogen los caminos de mayor peso, se eliminan los arcos de mayor longitud hasta alcanzar el número de grupos prefijados. Se hacen los cortes, un corte acá para obtener dos grupos, un segundo corte acá para obtener tres grupos, y si se hace un tercer corte será en este arco o trazo de peso 381, que es el más grande que queda, para discriminar 1, 2, 3, 4 grupos. Esto sirve igual para levantar una ley de clasificación. Podríamos decir por regiones, ¿verdad? Algo como esto. Y entonces un nuevo objeto al que le corresponda un punto por acá, de acuerdo con esta ley de clasificación, se le relacionaría con este, con el grupo conformado por este único punto. Y si este único punto es un tipo de objeto particular, decimos que este es el mismo tipo de objeto. Pero es porque hemos decidido esa ley de clasificación, porque si hubiésemos decidido esta, entonces lo habríamos relacionado con este grupo. La definición de la ley de clasificación, pues es una cosa que obedece a criterios de sentido común, a formulación de curvas matemáticas
y decisiones particulares, pues también sobre la base de estudios más prolongados con muchos y muchos más puntos y obedeciendo a criterios de calidad, como vamos a ver en los siguientes ejemplos. Aquí primero vemos el esquema general de un sistema para reconocimiento de patrones en una imagen. Primero se hace la captación de la imagen, lo que corresponde, aquí dice, a observación de objetos. Se capta la imagen. Se requiere, puede requerirse o no, un realce de la misma, un preprocesamiento. Luego de ello hacemos un estudio morfológico y a la salida de ese estudio morfológico tenemos una imagen procesada. Allí hay una discriminación, una identificación de objetos dentro de una imagen. Posteriormente definimos un grupo de características. Estos serán los descriptores de los elementos. ¿Okay? Y definimos patrones, que es combinación de descriptores. Los patrones que serán los puntos dentro de los arreglos bidimensionales que estábamos mencionando, ¿verdad? Y los descriptores, algo como el brillo y el tamaño, conforme a los mismos ejemplos y otros que vamos a mostrar, que voy a mostrar de inmediato. Pero así definimos pues los patrones. Y el algoritmo de clasificación pues reconoce, interpreta nuevos objetos dentro de estos patrones y produce una imagen clasificada. Aquí un ejemplo en un proceso de producción de baldosas. En la línea de producción de baldosas, en cerámica, no se produce de forma predeterminada una baldosa de tal o cual calidad, baldosa de primera, de segunda o de tercera calidad, sino que es un proceso continuo y el producto final es objeto de un estudio morfológico y un procesamiento de imágenes. Entonces se someten las 4 esquinas de una pieza terminada a estudio y si las 4 esquinas no se les evidencia ningún detalle, la baldosa es clasificada como de primera categoría. Pero si al menos en una de las esquinas se observa algo como esto, un pequeño detalle, entonces ya no puede clasificársela como de primera, sino se dice que es una baldosa de segunda categoría. Y si el detalle es tan grande como lo que aquí observamos, entonces se dice que es una baldosa de tercera categoría. El proceso de fabricación es el mismo para todas las piezas, pero bajo una cámara, el escrutinio de una cámara, un brazo robot toma la baldosa y la separa. Coloca a un lado la de primera, a otro lado la de segunda y a otro lado las de tercera. A medida que van pasando frente al lente de la cámara, se toma la imagen y sin detener el proceso en tiempo real, se la realza, se la segmenta y se la clasifica. Se clasifica el objeto de acuerdo con una ley predeterminada, una ley de clasificación predeterminada con algunos de los algoritmos que hemos visto, por ejemplo, ¿no? Aquí en la industria de minería, para la selección de rocas de gran tamaño, sucede que la pila de rocas pasa por un alimentador, una correo banda transportadora y ingresa a un molino. Luego es tamizada y debe estar bajo el escrutinio de una cámara como esta de clasificación. Entonces, las rocas que superen cierto tamaño debieran ser apartadas en forma automática antes de que sigan agua abajo en el proceso. Podríamos pensar que el examen de una foto como esta hace uso de un elemento estructurante de cierto tamaño y si detectamos rocas más grandes que el elemento estructurante que sobrevivan al estudio morfológico, esas se las separa y de alguna manera se las devuelve aguas arriba para ser nuevamente molidas. Aquí se habla de un tamiz, ¿verdad? De manera que pasa algo fino a una suerte de pozo y es lo que sale. Pero previo a tamiz podríamos tener un sistema de clasificación como el que aquí se está colocando. Para que no se produzcan piedras picadas de un tamaño exagerado que no pudiera ser utilizado para la venta
como realmente ocurre en jardines o en la industria de la construcción, pues no se utilizan rocas de grandes tamaños cuando se está cubriendo un piso, ¿no? Bueno, eso depende de la finalidad. Un ejemplo aún más ah, concreto y un poco más explicado es en la industria que procesa peces, pescados. Eh, Este es el esquema general. Se hace la captura de una imagen, preprocesamiento de los peces que pasan en una banda transportadora frente a una cámara. Se seleccionan descriptores y se hace la clasificación, en este caso, de dos tipos de peces, salmones y róbalos. El sistema de visión que acompaña al brazo robot, como les digo, en la banda transportadora o conveyor, toma bajo el escrutinio de la cámara a un pez. De acuerdo con el estudio de los patrones, se ha decidido, como ley de clasificación, que los que estén a la derecha son de un tipo, por ejemplo, salmones, y los que estén a la izquierda son róbalos. Entonces, cada pez le corresponde un nuevo punto, que si por ejemplo cae por acá, al brazo robot se le da la orden de separarlo con los demás róbalos, ¿ok? Que son estos que dicen acá Seabas. Y los salmones se le ponen para otro lado, ¿no? Aquí se intenta mostrar en la gráfica la fusión del sistema de visión a través de una computadora con la unidad de control del robot. Entonces el brazo robot tiene como programa definido dos puntos finales. Un punto inicial, que será su home, eh, será el home, un punto, después un punto intermedio que será el de la captura y un punto final que dependerá de la ley de clasificación. Pero aquí hay algo evidente que vamos a comentar. En la frontera hay un error, ¿ok? Que puede cometerse. Pensemos en el proceso que permite elaborar la ley de clasificación. El primer parámetro a considerar, el primer descriptor, es la longitud de los peces. Entonces, en el eje de las ordenadas tenemos la cuantificación de los peces de cierto tamaño. Y tomamos un grupo de salmones y le corresponde esta gráfica, que quiere decir, por ejemplo, que hemos determinado que ese grupo de salmones hay de los que tienen 10 unidades de longitud, unos 20 peces. Los que tienen 5 unidades de longitud, hay unos 12 peces. Hay salmones grandes que tienen 25 unidades de longitud, habrá unos 4 y hay unos más grandes todavía, pero la mayor parte del área bajo la curva negra nos dice que el grueso de los salmones está por acá. Los salmones suelen ser de no gran tamaño, ¿ok? Los hay de todos los tamaños. En cuanto a los róbalos, la línea rosada intenta caracterizarlos, e igualmente hay róbalos en toda la escala de longitud, pero no suelen, hay un grupo de róbalos que no, los róbalos por pequeños que sean, parece que los más pequeños no llegan a ser tan pequeños como los salmones. Pero se hace evidente que las dos áreas se mezclan, por lo que el descriptor de la longitud no es suficiente por sí solo para clasificar los salmones. Más confiable parece ser el descriptor del nivel digital. La mayoría de los salmones, curva rosada, de los róbalos, perdón, curva rosada en este caso, suelen ser más brillantes que los salmones, que aquí con la línea negra parecieran ser más oscuros. Entonces yo pudiera tomar como ley de clasificación sobre la base de un solo descriptor en nivel digital esta recta. Y tomo un pez cualquiera y si le corresponde un punto a la izquierda, yo digo que es salmón. Si le corresponde un punto a la derecha de esta línea recta, digo que es róbalo. Pero obviamente hay un error porque habrá róbalos oscuros, y los hay de hecho. Entonces eso yo los clasificaría como salmones.
y salmones claros, los hay de hecho, y eso yo los clasificaría como róbalos. Con la esperanza de tener una ley de clasificación más precisa, eh, unimos los dos descriptores en arreglos bidimensionales como los que hemos estado mencionando. Entonces, sobre la base del tamaño y el brillo, tenemos que los róbalos suelen ser más grandes y más brillantes que los salmones. Y entonces nos aventuramos a poner una línea como esta, como ley de clasificación, y nuevos peces bajo el escrutinio del sistema de visión que les corresponda un punto por acá, para nosotros serán róbalos, y un punto por acá serán salmones. Aquí hay error. Entonces, por ejemplo, productos congelados en nevera, peces, pescado congelado, donde observemos que el parámetro de calidad dice que es 95% róbalo. Es porque se admite que hay un 5% de pescado allí en esa bolsa que no son róbalos. Porque si lo estamos segregando de los salmones nada más, porque tenemos bajo el sistema de clasificación salmones y róbalos, son los dos tipos de peces, habrá unos cuantos róbalos, unos cuantos salmones, perdón, puntos negros, que hemos clasificado como róbalos, los hemos separado y se han procesado finalmente y embolsados junto con los róbalos. Y habrá un grupo de róbalos, puntos rosados debajo de esta línea, que se han clasificado como salmón. Este error no puede ser muy grande porque significa pérdidas para la empresa, ¿verdad? Si los salmones son más caros que los róbalos, entonces no conviene vender algunos salmones dentro de los róbalos. Y viceversa, habría una especie de estafa si vendemos como salmón un róbalo. Pero también es cierto que el sabor en sí cambia. Entonces puede darse el caso que si el parámetro de calidad exhibido, 70% del producto que se está mencionando en la bolsa o empaque, es lo que se está diciendo. Usted puede encontrarse perfectamente un róbalo, un trozo de róbalo que le sepa salmón. Y así puede ser de hecho. Mejorar esta ley de clasificación requeriría el uso de una curva matemática más precisa como pudiera ser esta, ¿no? Que mezcla menos puntos. Esa es la esperanza. Pero procesar en tiempo real supone que sin detener el avance de los peces, de los pescados frente a la cámara, sin detenerlo, antes de que se separen mucho y venga otro a estar bajo el escrutinio, pues ya yo he decidido y evaluado si el punto está a la derecha o a la izquierda de una ecuación matemática, ya sea la de una simple recta o más complicada. Mientras más complicada sea la ecuación, más difícil es evaluar. ¿Ok? Esa dificultad requiere mayor velocidad de procesamiento, equipos más poderosos, procesadores más poderosos, una mayor inversión y posiblemente no se pueda procesar el producto, clasificar tan rápido como sería con una ecuación simple como la de una recta. Y sacrificamos la productividad por la calidad y en vez de pasar los peces frente a la cámara a cierta velocidad, se le pasa más lento solo con la esperanza o bajo la decisión de que se les pueda clasificar mejor. Si no es posible determinar una curva analítica como ley de clasificación, hay que apelar a una tabulación. O sea, una curva como esta no es posible obtenerla analíticamente, ni comparar los puntos que están a la derecha o a la izquierda de la región definida por una curva como esta. Entonces, aquí habría que comparar los puntos contra todos los ubicados en una tabla. Y la comparación contra tablas es mucho más exhaustiva. No puede ser realizada a la misma velocidad que la comparación contra áreas a los lados de una curva. Entonces, la productividad tiene que ser inferior, pero el producto es de mayor calidad. Y podríamos encontrar en la bolsa un producto que diga 99% del tipo de pescado que se está mencionando y por tanto mucho más caro que el de la competencia que tiene exhibe un parámetro de calidad inferior.
Bueno, con esto finalizamos las presentaciones introductorias al tema de visión por computadora con aplicación en robótica industrial. Los sistemas de visión no suelen ser parte de los robots industriales. Los robots industriales se los programa para la realización de tareas dentro de un proceso, pero no exhiben por ello un comportamiento inteligente. La emulación del órgano de visión y su uso para la toma de decisiones, de manera que el brazo robot pueda realizar un programa variado, donde no siempre recorra los mismos puntos, sino que tome las decisiones de llevar los objetos de un sitio a otro, dependiendo lo que le diga la cámara, el sistema de visión. Eso involucra un nivel de inteligencia artificial. Por eso la visión por computadora es parte de las disciplinas de inteligencia artificial que encuentra aplicación, en este caso, en la robótica industrial. Los proveedores de sistemas de visión artificial, visión por computadora para robots industriales, suelen no ser los mismos fabricantes de los robots. Son especialistas, son empresas diferentes y se adquieren esos sistemas como complemento de manera separada a cómo se adquieren los robots. En un proceso de manufactura se puede tener un robot que siga programas de manera no inteligente. En los procesos de control de calidad donde toma de decisiones y se involucran los sistemas de visión, hay inteligencia artificial involucrada y hay la fusión del trabajo de dos empresas distintas, los que hicieron el robot y los que hacen el sistema de visión. Se trata pues de una disciplina completamente aparte, separada de la robótica industrial, que encuentra la aplicación que hemos estado mencionando. Como cierre voy a dejar el enlace de un video recomendado donde se observa un proceso en el cual se aplica la clasificación de objetos sobre la base del procesamiento de imágenes, ¿verdad? Con apoyo de una cámara visión por computadora. Espero que esta introducción sea suficiente para abrirles expectativas en estas áreas y incentivarlos pues a profundizar en cada una de ellas, tanto en la robótica como en la visión por computadora. Ha sido un gran placer servirles de esta manera y será hasta una próxima oportunidad.